Bienvenidos a Podcast Medic, tu fuente de información confiable y actualizada sobre salud y bienestar. Nuestra misión es brindar recursos informativos y prácticos para que tomes decisiones informadas sobre tu salud y bienestar. En cada episodio, exploramos temas relevantes y actualizados en el campo de la salud desde la perspectiva de expertos y profesionales. Únete a nuestra comunidad y exhiba nuestros episodios, suscríbete ahora y empieza a empoderar tu salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven este día lunes. Estamos nuevamente muy contentos por estar con ustedes en este podcast en vivo. Y pues el tema del día de hoy, doctor Disma, creemos que son de los temas que al área médica les interesa mucho, aquellos que se dedican a la nutrición, a la medicina ortomolecular. El tema es que tiene que ver mucho con el intestino permeable. Y creo que para abrir un poco el tema, doctor, la pregunta sería, ¿qué es el intestino permeable y cómo se desarrolla este? Primero, ¿cómo estás, doctor? Muy bien. Saludos a todos y a todo el que nos escucha. Bienvenido al podcast. Pues Fermín, sí, exactamente, es un tema muy importante porque sobre todo, si partimos que el intestino permeable es una alteración inflamatoria a nivel del intestino donde las células endoteliales, o sea, ¿qué pasa con el intestino permeable? Se llama permeable porque normalmente hay pequeños poros entre una célula epitelial y otra. Estos pequeños poros están unidos por tres moléculas importantes que son las anexinas, las conexinas y el péptido de unión. Estos pueden ser agravados o atacados por diferentes causas, romperse, y cuando esto se rompe se dilata. Entonces date cuenta que el epitelio hace absorción por varios mecanismos. El mismo endoteliocito hace un mecanismo de paso pasivo, o sea, por él pasan algunas formas de, por ejemplo, como los glúcidos o algunas formas de minerales que pasan por transporte pasivo. Otras sí tienen que pasar por transporte activo y otros un poquito más complejos pasan por estos poros. Esa es la forma en que el intestino absorbe. Cuando hay un intestino permeable, que hay esa reacción inflamatoria, entonces ubicamos en el endoteliocito, y este es un endoteliocito al lado del otro, que normalmente deberían tener un porito así, ahora se abre así. Ok. Pero este endoteliocito está inflamado. Si está inflamado, ¿qué pasa? El transporte pasivo se altera. El transporte activo que sucedía a través de él se altera aún mucho más, lo que crea deficiencias nutricionales. Y por el otro lado, como esto se separó de así y se rompió las proteínas de uniones y están abiertas, moléculas que antes no pasaban por ahí porque tenían un alto peso molecular o porque eran más grandes, ahora pasan, llegan al torrente sanguíneo. Recordarnos que debajo del epiteliocito, que está así, así, acá abajo está la membrana basal, y detrás de la membrana basal están expuestos los vasos sanguíneos, pero además están expuestos los folículos linfáticos. Recordar que el intestino es la fuente de linfocitos más grandes que hay en el cuerpo. Entonces rápidamente, pues esas proteínas que no deberían entrar, o esos macrocomplejos, porque pueden ser también lípidos, pueden ser también polisacáridos, que sobre todo son los que más producen daño, y más cuando son polisacáridos provenientes de procesos de fermentación bacteriana. El caso es que cuando esto pasa, pues el sistema inmune reacciona desencadenando primero una agresión hacia la zona. Y todos sabemos que si se desencadena toda la cascada de inflamación, que es leucotrieno, trombosano, prostaglandina, todo lo que se va a formar, se va a agravar mucho más todavía la inflamación. Comienza entonces a suceder problemas de exudación por los vasos sanguíneos, que comienza a salir líquido hacia el intestino, pero además esto también va a generar que el sistema inmune se active y se van a desarrollar anticuerpos contra esas sustancias, o va a haber reacciones por parte de macrófagos o por parte de linfocitos de tipo T. Y esto va a la medida que se va perpetuando en el tiempo, imagínate toda esta respuesta, se va haciendo sistémico. Entonces puede manifestarse con reacciones alérgicas, manifestaciones inflamatorias a nivel diseminado, que muchas veces
el síndrome inflamatorio. O sea, no se sabe bien si hay una correlación, si uno pudiera decir que el síndrome inflamatorio de bajo grado comienza con un intestino permeable o es parte de el cuadro clínico del síndrome de bajo grado. Es lo que no se ha logrado determinar. Pero sí hay una conexión directa entre ambos. O sea, cuando hay un intestino permeable ya bastante manifestado y crónico, es normal que atraven un síndrome inflamatorio de bajo grado. Y es a donde queremos entrar con la siguiente pregunta, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas más comunes del intestino permeable? Porque una cosa ya es la explicación que tú nos das ahorita, pero aquellos que quisieran saber, pues el síntoma, o cómo se ven, o qué Bueno, pasa ahí. comenzamos ahí. Imaginemos los primeros síntomas. Inflamación aguda que se hace persistente. Entonces, una manifestación va a ser siempre el dolor y todas las manifestaciones dipéxicas, principalmente la inflamación intestinal, sentir la sensación esa de intestino lleno de gases, intestino doloroso, cólicos que lo van a acompañar muy frecuentemente. Comienza también alteraciones en el procesamiento de las grasas, puede acompañarse de diarrea, que generalmente pueden ir evolucionando lo que se llaman estiatorrea, o sea, diarreas grasosas, como cuando uno se toma una tableta de Orlistat, porque vas a tragar grasa y no quiere disolverla, pues así más o menos como esto. También, además, bueno, de los cólicos que aparecen, empiezan a aparecer los síntomas carenciales típicos de algunos de los alimentos, que eso ya es la base más crónica de la enfermedad. Comienza a haber distensión abdominal, comienza a haber esta ariocolia y ariogastria, o sea, el paciente comienza a erutar o comienza a tirarse muchos pedos por la ariocolia. Comienza también manifestaciones con respecto a la vesícula biliar, porque una de las cosas que altera este síndrome es que o sea, se produce una irritación consecuente a la secreción biliar. Y lo otro que pueden haber manifestaciones asociadas de parasitosis, Ok, porque muchas veces el es síndrome está correcto. asociado Ujú. con parasitosis, a veces con presencia de parásitos propiamente dicho, pero a veces con presencia de hongos o con presencia de colonización bacteriana. Y entonces ya eso comienza a sumarse que empieza a aparecer problemas alérgicos, tanto en las vías respiratorias como a nivel digestivo alto, como a nivel de encía, como a nivel dérmico. O sea, casi siempre empieza a aparecer síntomas dérmicos. Una de las características es que sale sobre todo cuando pasan proteínas del gluten a la sangre, en el síndrome intestino permeable. Aparecen casi siempre en las personas en esta región de aquí de los brazos. Unos granitos, o sea, tú le Ah, tocas la piel y es ok. como si fuera un salpullido así en esa zona de ahí. Eso es típico de una reacción inmunológica contra el gluten, posiblemente pasado porque está pasando gluten completamente por esos poros al torrente sanguíneo. Y es que entramos ahí ahora en el cómo lo diagnosticas. Ujú. Porque una cosa es cuando la persona empieza con esa, llamémosle, inflamación. Y cuando empieza con esa inflamación hay ciertos síntomas. Pero tú ya como experto, cuando atiendes pacientes, específicamente hay un diagnóstico intestinal solamente así viendo a la persona o tendrías que mandar a hacer algunos análisis o estudios clínicos. Mira, uno como médico puede tener la sospecha. Tú puedes ver y decir, pues, por lo que me está diciendo el paciente y además sabiendo que tiene una persistencia entre un 50 a un 75% de la población, sobre todo aquella población que consume más que nada alimentos chatarras, ¿Ok? porque uno de los causantes principales son los lipos polisacáridos, o sea, combinación de grasas con azúcar. Y- Y, sí, y si tuvieras sí, es lo que ibas a preguntar, sí, si tuvieras a ver los alimentos que más se consumen, ejemplo, hamburguesas y todas esas cosas, todas vienen con caramelizada, todas vienen con sí, jarabe de maíz alta fructosa, tienen una alta cantidad de grasas poliinsaturadas y insaturadas, pero que además de eso fritas, oxidadas, entonces eso es una agresión completa al sistema digestivo. ok, ahora, eh, Y, ajá, pasando de ese paso cuando hablas del diagnóstico clínico, físico y por algunos estudios. ahora, obligatoriamente para uno decir de verdad tienes un intestino permeable, uno no lo puede decir por sospecha clínica, porque todos los Ajá. síntomas que te acabo de contar, ¿con cuántas enfermedades no puede Está relacionado. estar relacionado? Entonces, o sea, no tienes síntomas patoneumónicos o específicos del síndrome impermeable. Pero por esas preguntas ya sabes qué estudios le vas a mandar a hacer. Entonces, ya por ahí sé el que voy a mandar.
Existen estudios de pruebas de laboratorio sanguínea, que es muy importante que los médicos la conozcan, que le van a ayudar en esto, como son la prueba de una de las pruebas importantes es la prueba de la lactosa manitol. O sea, se le da al paciente una mezcla donde viene mezclado lactulosa y viene mezclado manitol. Normalmente, si el intestino estuviera mal, estuviera bien, o sea, perfecto, se absorbía el manitol, mas no se absorbía la lactulosa. Cuando hay un intestino permeable, el manitol se queda y se es eliminado, no se absorbe y la lactulosa comienza a aparecer en sangre. Entonces te das cuenta cuando haces este análisis en sangre cómo empiezan a subir los niveles sanguíneos de lactulosa. Igual produce un cuadro muy parecido a la hiperinsulinemia. De hecho, se comporta igual porque al final de cuentas es un azúcar y produce esta reacción. Otra prueba es más específica, que aunque no es patognomónica de ella, porque lo tienen otras enfermedades que afectan igual la membrana basal del intestino y sobre todo cuando hay inflamación o destrucción de endoteliocitos, es una proteína determinada al laboratorio, una proteína que se llama sonulina con Z, si sonulina, la pueden pedir en el laboratorio. Esta prueba es específicamente determina un péptido que se produce cuando hay daño en la membrana intestinal y cuando hay daño en el endoteliocito. Otra es la calcoproteína, que se puede hacer por dos pruebas. La calcoproteína fecal, pero esta está más relacionada ya con enfermedades ulcerativas o del colon o de otra parte del intestino, o la calcoproteína sanguínea. La calcoproteína sanguínea sí es más específica de decirnos que hay una inflamación o una destrucción a nivel del intestino. Como estábamos hablando de los lipopolisacáridos, específicamente hay una prueba que se llama prueba de determinar una inmunoglobulina que se llama IgG, es una IgG anti-LPS. LPS significa polisacárido. Esta prueba de inmunoglobulina solamente, o sea, ahí es donde, para que tú veas lo que es, esta prueba no es más que el cuerpo ha diseñado un tipo de anticuerpo de la familia de los IgE que ha empezado a detectar en sangre moléculas de lipopolisacárido que no deberían estar. Y entonces desarrolla este mecanismo de respuesta alérgica. Otra es la determinación específica de endotoxina, pero bueno, aquí esta estaría más relacionada con ejemplo que ya tú sospeches un parásito X y que busques la endotoxina del parásito X, te pones de acuerdo con el parasitólogo de un laboratorio y este te puede decir específicamente, vamos a buscar tales y tales endotoxinas que son las propias de este tipo de parásitos. Otra es la presencia de la D-lactato. Esta es una prueba muy importante. La prueba de lactato, fíjate si es importante porque ¿qué indica esta prueba? Normalmente tenemos el microbioma, sabemos que tienen dos funciones, o son fermentativos o son putrefactivos. Tienen dos composiciones. De hecho, cuando tú partes el intestino hacia la mitad, siguiendo la raya de mi zipper, casi todo el microbioma que está en el colon del lado de acá es fermentativo y todo el que está del lado de acá es putrefactivo, porque está encargado ya de acabar de hacer que todos los heces se consoliden, se tomen su molde y salgan en la forma o sea, de ese moldeada. Y lo hacen ya acabando de podrir todo lo que queda. Los de aquí, pues a través de fermentos. Y en el intestino delgado, pues son un poquito más fermentativos que putrefactivos. Pero normalmente las bacterias están haciendo eso todos los días, cada vez que comes en todos los alimentos. Ahora, sin embargo, esos productos de la fermentación no deberían pasar al torrente sanguíneo, porque el intestino lo va a controlar. Entonces, cuando tú ves que aparece en sangre el D-lactato, que es un producto propio de la fermentación de la bacteriana, del microbioma sano, no del microbioma patológico, del microbioma sano, y empieza a aparecer en el torrente sanguíneo, se está indicando que hay poros por donde están pasando. Y hay algo grave. Bueno, Exacto. vamos a partir de ahí, doctor, porque mira, yo creemos, y bien sabes tú, cuando uno asiste a cursos, talleres, congresos y cuando se habla del intestino permeable, en ocasiones nos vamos a lo más sencillo, a lo más habitual de cuando alguien se enferma. Pero ¿qué pasa cuando el intestino permeable nos lleva a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa? O sea, ¿se puede llegar hasta allá? Exacto. Mira, de hecho me faltó una prueba importante que era la endoscopía.
Ah, es correcto. O sea, en la endoscopía, pues ya tú ves directamente, puedes tomar biopsia, endoscopía con biopsia, y ya puedes ver directamente la lección del epitelio. Ahora, esta misma prueba de endoscopía o de colonoscopía con biopsia te puede ayudar a identificar el patrón del intestino permeable, pero también te ayuda a identificar el problema de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa o la ileitis idiopática o la enfermedad eosinofílica también del intestino, que se comporta igual y que incluso, ejemplo, hay que ver, o sea, la enfermedad de Crohn es una úlcera o una lección extensa que se forma en una parte segmentada y limitada de, del intestino. El intestino permeable es una cosa diseminada por toda la luz del intestino, aunque puede estar focalizado a una zona, pero generalmente está diseminado y extendido. ¿Qué es la teoría? Lo que dice y se supone que en la medida que se van creando estos patrones que te expliqué, por la IgG, por la presencia de endotoxina, por la presencia de la L-lactosa, de la lactulosa, pues todo esto va a irritar, va a propiciar que el sistema inmune comience a desarrollar anticuerpos contra todo el proceso alérgico que está allí, contra todo lo extraño que hay. Pero va a llegar un momento en que el endoteliocito está tan inflamado y tan deformado que lo va a empezar también a sensibilizar con los receptores del endoteliocito y lo va a empezar a atacar. Y va a crear varias enfermedades, entre ellas caería la enfermedad de Crohn. Entonces, se piensa y se dice que la enfermedad de Crohn comienza posiblemente con un intestino permeable que va creando que aquella persona que genéticamente tiene la predisposición para padecer de la enfermedad de Crohn, pues se despierte el sistema epigenético, se altera el sistema epigenético desmetile los genes que tienen que ver con la enfermedad de Crohn, y al desmetilarlo, pues se expresa la enfermedad de Crohn y ¡paf! Ahí está. Y, a ver, doctor, y es que mira, en muchas ocasiones, o en reiteradas ocasiones, se sabe que somos lo que comemos. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se desarrollan las enfermedades autoinmunes? ¿Tiene que ver con el intestino permeable igual? O sea, ¿va una cosa con la otra? ¿Van de la mano? ¿O qué pasa ahí? De hecho, cuando se descubrió esto, fíjate, cuando se descubrió este fenómeno, Fermín, en el 2017, 18, que se empezó a hablar del mecanismo del intestino permeable, una de las cosas que se vio, y de ahí salió la famosa esta frase de todas las enfermedades en el cuerpo comienzan por el intestino, Sí, sí. porque a esto se le sumó el problema del intestino permeable y el problema del microbioma. Y cuando tú sumas microbioma y intestino permeable, pues claro que se produce una cascada de alteraciones inmunológicas, como habían explicado, porque entran cosas a nuestro torrente sanguíneo que no deberían entrar. El sistema inmunológico tiene que activarse, pero en la medida que esta respuesta se perpetúa en el tiempo, pues va a desencadenar no solamente el desenlace de las IgG, se van a alterar todas las demás inmunoglobulinas de la familia, la IgA, la IgE, exactamente, y propicia que empieza a aparecer enfermedades que son autoinmunes. Incluso puede impactar y crear anticuerpos. Reconozcamos que el epitelio es una, o sea, el epitelio está formado simplemente por las células del ectodermo, el epitelio o sea, intestinal, está formado por las células del ectodermo. ¿Qué pasa? Que las células del ectodermo todas comparten un sistema muy parecido de identificación por patrones de receptores propios, porque provienen de la misma línea de tejido. Aunque todas tengan también, todas tengan también el mismo código del individuo, pero también tiene sus códigos específicos del tejido donde procede. Entonces, se desarrolla una serie de anticuerpos contra el endoteliocito y que comparten relación con células que tienen ese mismo código. Y ahí entran las células de las articulaciones, las células bronquiales, las células específicamente de partes de tejido que tienen que ver con la parte conectiva, aunque este tenga más componente mesenquimal, pero, o sea, del mesodermo, pero
tiene también componente del ectodermo. Entonces, pues se genera todo este proceso autoinmune que tiene que ver con específicamente con toda la sensibilización que hubo a nivel inmunológico, a nivel de las placas de Peyer. Incluso también hay una enfermedad que se llama enfermedad eosinofílica, como su nombre lo dice, los eosinófilos, o sea, es un incremento y alteración a nivel de los eosinófilos. Los eosinófilos, pues ya sabes que son células que tienen que ver con los procesos inmunes, pero tienen que ver con los procesos alérgicos. Y por lo tanto se desencadenan todas estas enfermedades y una perpetuación de una enfermedad de tipo eosinofílica puede terminar ocasionando un cáncer. Ejemplo, el esófago de Barrett, famoso esófago de Barrett, aunque no es intestino, pero que es esófago, es el mismo mecanismo que parecido al intestino permeable, que sucede en las porciones terminales del esófago porque está subiendo ácido y está irritando un lugar donde no debería haber ácido. Se produce esta enfermedad, esta alteración eosinofílica y atrás produce el Barrett, y si no es atendido esta parte del Barrett termina casi siempre en cáncer de esófago. Y es, a ver, doctor, Y lo mismo pasa con la enfermedad eosinofílica en el intestino. bueno, partiendo de lo que nos mencionas, aquí el punto es, encontramos que cuando hay intestino permeable puedes llegar a un Crohn, a una colitis ulcerosa, se puede desarrollar enfermedades autoinmunes. Ahora, alguna de las cosas que a muchos les inquieta o les preocupa más, en la semana pasada que estuvimos en un congreso platicando con una doctora, eh, específicamente me platicaba que sus hijos habían desarrollado ansiedad y depresión. ¿Qué tiene que ver ahí el intestino permeable con esas enfermedades? Pues mucho. Si te sabemos, ejemplo, el microbioma y distintas cepas del microbioma tienen que ver en la producción de la gran mayoría de los neurotransmisores que utiliza el cerebro, comencemos por el ejemplo de la serotonina. ¿Ok? El 90% de la serotonina que utiliza el cerebro lo produce el intestino y es enviada por el torrente sanguíneo y a través del nervio vago llega al cerebro. Pero también esa serotonina tiene que ser utilizada por la célula, no, o incluso de corporal, para la fabricación de la melatonina como antioxidante mitocondrial. Pero bueno, no me voy a ir por esa vía, vamos a irnos por acá por la vía de la depresión y la ansiedad. Entonces, si este es microorganismo que tienen que vivir en simbiosis con el endoteliocito, ven que el endoteliocito está alterado, pero además estas mismas bacterias comienzan a disregularse. Las bacterias más resistentes comienzan a proliferar, se pueden meter incluso hasta el torrente sanguíneo y desencadenar respuestas de invasión inflamatoria. Todo este mecanismo, todo este desorden que te acabo de explicar, termina agravando la producción de serotonina, la producción de GABA, Ok. porque también se fabrica allí, y la producción de de dopamina. Entonces, si están o sea, serotonina tendrá que ver con los estados de ánimos positivos. La dopamina tiene que ver con el estado de la actitud, y la gabapectina con el control de, o sea, la gabapectina, el GABA tiene que ver con el control de los estados de atención, de tranquilidad, de concentración y de estas cosas. Si las tres están alteradas, claro que la persona tendrá problema en la atención y la concentración, tendrá problema en la percepción del mundo que está a su alrededor, y tendrá problemas de estados de ánimo. Entonces, por eso se manifiesta el binomio ansiedad-depresión en un paciente con alteraciones del intestino permeable. Pero a esto le voy a unir algo que te dije ahorita. ¿Qué pasó con los lipopolisacáridos? Los lipopolisacáridos entran al torrente sanguíneo, llegan a la barrera hematocefálica, provocan reacciones igual inmunológicas a nivel de la barrera hematocefálica. Al producir reacciones inmunológicas a nivel de la membrana de la barrera hematocefálica, produce endotoxinas que sí pasan, y estas producen inflamación neuronal. Entonces, a esto le está sumando déficit de neurotransmisores por un lado, por el agravamiento del microbioma, y por el otro lado le está sumando la agresión directamente de polisacáridos a las neuronas, que están produciendo una inflamación persistente en el cerebro. Pues claro que entonces no solamente la ansiedad y la depresión, ahí mete todas las enfermedades neurodegenerativas, también están imbricadas con el fenómeno del intestino permeable. Bueno, ahora, supongamos ya te llega alguien a consulta y viene con esos síntomas.
¿cuáles son los alimentos que pueden empeorar el intestino permeable de tu paciente? O sea, ya está declarado con intestino permeable, ya lo tiene, ya con los estudios, la clínica y todo esto. Ahora, específicamente tú le dices, mire paciente, usted tiene que evitar ¿qué? Para que esto no empeore, porque a lo mejor tú le vas a dar su tratamiento. ¿De ahí qué sigue? Bueno, ahí habría que hacer dos cosas. Yo, o sea, yo a estos pacientes los trataría desde alimentos que les voy a suspender porque de verdad producen inflamación y pueden agravar la cuestión, pero además de eso le haría un test epigenético para ir directamente a la parte enzimática. Voy a explicar el primero. O sea, ¿qué yo suspendería? Pues a este paciente le suspendería los lácteos, Ok. porque si el intestino está permeable y estamos viendo que la lactulosa y el lactato puede ser, el D-lactato pueden pasar al torrente sanguíneo y agravar, por lo tanto tengo que suspender los lácteos, porque los lácteos pueden pasar al torrente sanguíneo, este tipo de moléculas, y crear aún más relaciones alérgicas. Suspendería igual todas las harinas o todo lo que contenga gluten. O sea, podría ser una harina sin gluten, pues bien, pero todas las harinas que tengan gluten, suspendidas, porque el gluten es uno de los alimentos que más alteración produce a nivel de la barrera intestinal. También suspendería todo lo que fueran los fritos de cualquier índole. Fritos, ¿cuáles son los fritos de tablas? ¿De alimentos Cualquier, enlatados o los que entran ahí a la cocina? no, cualquier alimento que yo pues, lleve a freír en aceite. Okay. Ya sea desde, como si quiero freír un pedazo de col, pero todos los fritos quedan eliminados por el hecho de que los lipopolisacáridos se producen generalmente en las fritangas. Okay. Lo otro es eliminar todos los enlatados. Los enlatados traen compuestos, sobre todo los conservadores, que esta gran mayoría de los conservadores, no solamente los enlatados, ahí porque la gente cuando digo enlatado piensan que solamente los que están en latita, no, los que vienen en sobre, o sea, todo lo que viene ultraprocesado. Más bien que enlatado lo ultraprocesado, o sea, todo lo que venga ultraprocesado, porque todos los conservadores y todos los químicos que están de este propio proceso de obtención, pues inflaman y aumentan aún más la permeabilidad o crean más desorden inmunológico, desajustan más el microbioma y agravan mucho más los procesos. Entonces, todos esos alimentos yo los suspendería. Ahora, sumado a eso, le haría al paciente un test epigenético. ¿Por qué? Porque si el test epigenético te va a decir todo lo que enzimáticamente tu cuerpo no está diseñado en estos momentos para digerir, y si te sigues enfrentando a ese alimento. ¿Te refieres a alimentos? Ya, incluso alimentos sanos, ya. Anda, a eso explícanos. Alimentos sanos como, ¿a qué te refieres con un alimento sano? Sí, ejemplo, una papaya, un plátano, un brócoli. Sí, porque luego se comen el plátano y sin... Exacto. Entonces, yo le haría el test epigenético que me daría qué alimentos enzimáticamente el cuerpo no está destinado para procesar. Y me daría una tabla de qué alimentos sí puede consumir el cuerpo que no le van a alterar el sistema enzimático. Porque si tú incorporas esos alimentos que enzimáticamente no estás diseñado para digerir, vas a agravar aún más la inflamación. Vas a perpetuar aún más el síndrome de intestino permeable. Vas a permitir que pase mucho más, incluso alimentos que ya sí el cuerpo no está diseñado para digerir, pasen esas proteínas, o esos carbohidratos o esos lípidos, pasen de forma directa al torrente sanguíneo, porque no van a ser digeridos. Entonces, incrementarán más todavía el proceso de permeabilidad, agravarán más el proceso inmunológico y desencadenarán mucho más reacciones alérgicas. Entonces, ya te digo, yo suspendería los alimentos clásicos que inflaman el intestino más la suma de los alimentos que el test epigenético me va a decir que no. Ok, bien. Ahora, si tuviéramos que hacer unas preguntas sobre dieta y estilo de vida, ahora, ¿habría algún tipo de dieta que tendríamos que aplicar ahí o solamente haríamos, por decirlo, una dieta cetogénica o paleolítica? No, fíjate. O ya nada más nos inclinaríamos por lo que nos indicaría el test epigenético. Exactamente. Si tendría que escoger una dieta, escogería la mediterránea. Okay. No me iría incluso ni la cetogénica ni la paleolítica. Me iría más por una dieta mediterránea. Claro, quitando las harinas de la dieta mediterránea.
Pero yo me ubicaría y le diría al médico que sería más preciso irse por lo que te dice el test epigenético, porque el test epigenético sí te va a dar 99 alimentos que ese individuo puede comer sin problema ninguno. Ok, y ahora doctor, partiendo de ahí, ¿tú sugerirías algunos probióticos? Porque los que vienen en capsulita o tabletita, algunos fermentos, Fíjate que ¿cómo estaría ahí? antes de meter un probiótico, y eso es muy importante, gracias por esa pregunta, porque es muy importante, el probiótico sería muy necesario ahí. Pero hay que saber cuál cepa. No, pero no solamente trabajar que cual sepa, sino es que tú tienes que primero arreglar el problema, porque si ya tuviste que está aumentada la fermentación del microbioma y los productos de la fermentación del microbioma están pasando al torrente sanguíneo, pues entonces no debes entrar directamente con microbioma. Deberías entrar con suplementos o plantas medicinales que van a arreglar el desajuste o el Esa descontrol. disbiosis. El descontrol no, primero el descontrol que hay en la membrana Ok. intestinal. Entonces yo entraría, ejemplo, primero el ácido fólico. Mm, El ácido fólico es un protector del intestino, pero tenemos que tener en cuenta que el ácido fólico, para que sea absorbido y metabolizado por el endoteliocito, más no pase al resto del cuerpo y de verdad la mayor captura sea en el endoteliocito, eso debe ser un ácido fólico que se toma entre las 5 y 6 de la mañana. Oye, doctor, ¿y eso es el ácido fólico? ¿También te refieres que lo pueden tomar hombres? Sí, sí. Ok, porque recuerdo que hace 3 semanas el doctor Raúl en el curso de epigenética hablaba acerca de que el ácido fólico por lo regular solamente lo toman las mujeres. Exacto, casi siempre lo toman las mujeres porque para protección de toda la parte ginecológica y la parte de la protección articular, pero también lo deben tomar los hombres. Ok, Yo lo tomo todos los días. ese dato es interesante. Yo lo tomo todos los días. Pero además de eso, como te decía, el ácido fólico es importante tomarlo entre las 5 y las 6 de la mañana para que sea propio para el intestino, porque después de estos horarios se sigue absorbiendo, pero entonces ya pasa completamente hacia el torrente sanguíneo y muy pocas veces lo absorbe para sí mismo el endoteliocito. Otra de las moléculas más importantes o suplemento más importante que repara el intestino, ¿sabe cuál es? La glutamina. Ah, sí, es correcto, sí, sí, sí. Sobre todo, Pero también entra en un horario, ¿no? exacto, sobre todo en la forma de L-glutamina. Como Igual, aminoácido. a esta habría que administrarla en horarios tempranos de la mañana o en horarios vespertinos, siempre alejado de los alimentos, por lo menos 2 horas después de los alimentos. Sola la glutamina, Sola solas. la glutamina. Porque hay quienes se la toman con proteína, No, ¿no? sola la glutamina. Habría que ¿Cuántos gramos? podrías combinarla aproximadamente entre 0,7 a 1,5 gramos. Ok. Pero podrías combinarla, ejemplo, con butirato. Y ya el butirato, que además el butirato protege al endoteliocito, el butirato va a comenzar a regular todo el desajuste también del microbioma. Y a la par de esto podría entonces, ya cuando lleve el paciente 2 o 3 días que está tomando ácido fólico o L-glutamina, podría incorporar entonces el prebiótico, fíjate. No es todavía probiótico, es un prebiótico. O sea, ¿Por el qué un alimento prebiótico? Ajá, un alimento del microbioma. Ok. Porque tienes que primero regularizar y reajustar todo el problema de fermentación que está sucediendo. Y evitar que esos fermentos sigan irritando. Incluso en México tenemos uno de los mejores tipos de fibra, que es la inulina de agave. Entonces yo recomiendo eso, la inulina de agave, entrar con la inulina de agave para controlar todo este proceso de fermentación y ayudar al reorientar el mecanismo de disbiosis. El doctor José Walterio nos pregunta qué dosis de ácido fólico es recomendable tomar cuando alguien tiene ya su disbiosis. 5 miligramos diarios. 5 miligramos. De 5 a 10 miligramos diarios. De 5 a 10 miligramos, doctor. Ahí te manda saludos el doctor Juan Herminio Pérez. Muchas gracias, salud igual. Entonces, seguimos ahí. Ya, o sea, ya trabajaste con el ácido fólico, la L-glutamina, que es una de las principales, el butirato, ya pusiste la inulina de agave. Ya cuando el paciente lleve una semana y ya los síntomas han comenzado a ceder, entonces entraría con los probióticos.
Siempre, o sea, si no tengo una prueba específica para saber qué probiótico, como yo siempre digo, hay que irse a favor del paciente. Busca el probiótico que mayor variedad de cepas tenga. O sea, mientras más variado sea un ¿Podría probiótico, venir el pre y el probiótico juntos como podían venir simbióticos el o pre qué? y el probiótico juntos. Empieza a buscar un probiótico que tenga o sea, la mayor variedad de cepas. Pero que vengan, a ver, bueno, no sé, ahí Ahora, ya entra. si ejemplo, si el paciente está deprimido o algo de eso, ya yo me iría, además de ese probiótico, pues aumentaría, ejemplo, la cepa de los Ramosus, aumentaría Mm, la cepa de los Bifidobacterium. ¿Por qué? Porque Pero, tienen que ver con el control de los neurotransmisores que produce para el proceso de ansiedad y a ver, depresión. doctor, acláranos esto. Hay probióticos que vienen en líquido y hay probióticos que vienen en una espora. ¿Cuál de los dos te recomendarías tú? ¿El que viene en líquido o el que viene en espora? Bueno, el que viene en líquido generalmente tiene la bacteria viva y es muy beneficioso. Lo único que tiene una acción limitada porque pasado un tiempo se Debe muere la estar a cierta bacteria. temperatura. Sí, y debe estar a cierta temperatura y debe tener más color. Los que vienen en la otra son esporas. ¿Qué son esporas? Son los hijos de esta bacteria que están encapsulados para cuando entren en el medio se liberan o Ok. proliferan. También hay que ver porque hay otros fabricantes que lo que hacen en el probiótico es poner, ejemplo, proteínas propias de esa bacteria, no es la bacteria, es la proteína de esa bacteria que cuando entra al intestino, Así esa es. proteína va a actuar como una pectona, parecida como una pectona, pero al nivel del microbioma y va a activar a las bacterias que tienen ese receptor para esa proteína. Ok. Entonces, por eso hay que ver muchas veces si realmente es un probiótico, eso hay que ver la etiqueta que diga probiótico vivo o en eso, o es el liofilizado de la proteína del probiótico. La doctora Erika Ferrer, ella es de Michoacán, nos pregunta, ¿cuánto tiempo se toman los prebióticos y a partir de qué edad se le puede dar a alguien? El prebiótico a cualquier edad, a partir, incluso ya en la dieta de un niño de 6 meses podía comenzar con el prebiótico, aún más si ese niño nació por cesárea. Cesárea. Ujú. Si fue un parto normal, pues uno empezaría con el probiótico, o sea, el prebiótico después de los 10, o sea, después del año y medio y esas cosas. Pero si no, yo empezaría, si es un niño con cesárea, a los 6 meses, que ya deja la lactancia materna y empieza en la introducción de los alimentos, empezaría a introducir también estos. Y doctora, a ver, ¿qué tanto aquí impacta el microbioma cuando durante los 9 meses de gestación del bebé la madre no tuvo una buena alimentación? ¿Ahí qué impacto tiene en su intestino? Se desajusten. Ejemplo, se ha visto que hay una comunicación directa por el sistema de los linfáticos, sobre todo por donde se transportan los kilomicrones y estas cosas que viajan bacterias desde el intestino hacia el útero y hacia la vagina. De hecho, hay ya lactobacilos vaginales que se toman por vía oral, no es que se lo ponga la mujer en la vagina, se toman por vía oral y desde el intestino pasan y van directamente a vivir a la vagina o al útero, porque en el útero también hay microbioma. Que este microbioma pasa y se pone en contacto, está en el líquido amniótico y pasa en contacto, como el niño recicla el líquido amniótico a través de la boca, pues se pone en contacto y va entrando por ahí, entra el primer microbioma. Ahora, imagínate si una mamá tiene el intestino permeable durante el embarazo, además de las deficiencias carenciales que va a traer ese niño, pues también va a traer desajuste en la parte del microbioma. Ahora, saltando del microbioma, y tú me preguntabas en el tratamiento y te dije que estábamos con herbolaria. Hay 3 plantas medicinales, las 3 las tenemos en México, por suerte, que las 3 en mezcla, a mí me gusta utilizarlo en mezcla y ayuda a muchos de mis pacientes, que es la sábila, Ah, es correcto, sí. el nopal También. y el acuachalalata. Ah, sí, también, también. Entonces mezcla la cuachalalata, para los que tienen miedo por la cuachalalata, por cosas que se han dicho, pues siempre es la menor porción de este destilado que se saca o jarabe que se saca de la cuachalalata o esta tintura que se saca, pues siempre es la mejor porción. Entonces lo que digo, una taza de esa agua de la cuachalalata con una penca de nopal y un pedacito más o menos así de cristal de sábila, lo licúa y lo toma el paciente o en ayuna o lo tome antes de acostarse por lo menos 3 horas después del último alimento
para que de verdad entre a reparar y regular todo el proceso inflamatorio que hay a nivel del intestino. Ok, ahora, ahorita que nos platicas acerca de las opciones de tratamiento, ¿cómo pudiéramos ahora, los que no tienen intestino permeable, prevenir? Vamos a hablar un poco, hemos hablado en muchas ocasiones de que a veces es mejor la parte de la prevención. Pues bueno, la parte de la prevención, pues yo entraría con varias cosas. Lo primero sería reeducación del estilo de vida. Eso es ¿Y eso importantísimo. qué incluye? Que eso incluiría Ejercicio. una... Ejercicio. Exacto. Ejercicio. Sí, tú te lo estás diciendo riéndote, pero es verdad, el ejercicio. ¿Tú sabes por qué el ejercicio? ¿Qué es lo que es el metabolito que más produce el músculo? ¿Qué es? La glutamina. La glutamina. Entonces, si la glutamina es un aminoácido que por regla esencial es reparador de las vellosidades intestinales y es reparador del endoteliocito, el músculo, cuando hace ejercicio, una de las cosas que tiene el músculo es que libera más cantidad de L-glutamina. Por eso es que es tan bueno hacer el ejercicio. O sea, los pacientes con cáncer deben hacer también ejercicio. ¿Por qué? Porque el tumor es un alto consumidor de L-glutamina. Y el tumor ala toda la L-glutamina para él y deja al cerebro, que necesita la L-glutamina, deja al hígado, que necesita la L-glutamina, al riñón, que también depende de la L-glutamina, y al sistema inmune, que utiliza la L-glutamina como combustible, se lo consume el cáncer. Entonces, cuando el paciente con cáncer hace ejercicio, libera más cantidad de L-glutamina, por lo tanto refuerza más. Sí, verdad que el tumor va a recibir L-glutamina también, pero va a recibir el cerebro para salir de ese estado de astenia y fatiga que tiene, va a recibirlo el hígado, va a recibirlo el riñón y sobre todo el sistema inmune para combatir el cáncer. Buen dato que das doctor, porque yo he escuchado a algunos docentes médicos que no recomiendan la glutamina en ese estado. Ujú. Y yo creo que por eso parte de las preguntas que tengo aquí para hacerte es preguntas sobre la investigación y el futuro. Exacto. El futuro, ¿cuáles son las últimas investigaciones sobre el intestino permeable? Pero sobre todo, ¿qué tendría que ver el microbioma sobre estas investigaciones? Nuevamente, ¿y qué puede esperarse del futuro en cuanto a tratamientos y terapias del intestino permeable? Bueno, pues ahí te voy uniendo las dos preguntas, la primera que me hiciste y ahora con esta que me hiciste. Pues yo te diría, yo comenzaría reeducando estilo de vida. Ajá. Dentro del estilo de vida, primero establecer los horarios de alimentación, establecer qué alimentos puedo dar a este paciente, sobre todo aplicado por un test epigenético, que sería lo más importante. Ese horario de alimentación, a la par del horario de alimentación, la suplementación de acuerdo al ciclo circadiano, organizar las actividades del día, o sea, las horas en que va a hacer ejercicio en dependencia del ciclo circadiano, o sea, ejercicios de elasticidad, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, porque esto jugaría con el ciclo circadiano. Como te decía, podría poner el ejemplo en la mañana los ejercicios de resistencia, en la tarde los ejercicios de coordinación y fuerza y elasticidad, porque son mucho más potentes y mejor para la condición del cuerpo humano. En el intestino, sobre todo, ayudar al paciente a regularizar que el proceso de defecación sea temprano, entre las 7 y 8 de la mañana y entre las 5 y 6 de la tarde. O sea, ayudar a reeducar ese proceso, el horario de la defecación, que eso se puede crear un sistema de disciplina. Es trabajoso, pero se puede lograr. Me pregunta la doctora Erika, en pacientes con pólipos intestinales, ¿qué apoyo nutricional se les da? O sea, ¿el intestino permeable también te lleva a ese problema de los pólipos? El pólipo, digamos que no tiene que ver mucho directamente su Ok. génesis con el intestino Ok. permeable. El pólipo, más que nada, es un proceso tumoral benigno, o sea, es un tumor benigno. El pólipo es un tumor benigno que se está formando en el colon, pero tumor benigno significa que es un desorden de crecimiento y alteraciones mutacionales que se dio en una célula, en un grupo de células que evolucionaron hasta crear un tumor. La única problema es que el tumor benigno no es invasivo ni maligniza a los tejidos circundantes. O sea, es un tejido circunscrito, pero que sigue creciendo y se va manifestando como esto. Que sí puede tener el riesgo de malignizarse posteriormente, más los pólipos pueden malignizarse si el individuo sigue enfrentándose a dietas inadecuadas. Sobre todo estas dietas ricas en fritos. Claro. O estas dietas ricas en hidratos de carbono, Claro, de fácil liberación. Como ejemplo, yo les digo a los pacientes, no es que suspenda la harina, puedes comer la harina, pero busca harina de calidad. O no te comas una cosa donde tú veas que los indicativos, cuando abres así, dice
azúcar añadido y sobre todo aparece sacarosa y jarabe de maíz de alta fructosa o azúcar invertido. Estos tres tipos de azúcar son directamente estimuladores de los procesos neoplásicos. Y sobre todo en los pólipos agravan aún más estos procesos neoplásicos. Entonces igual en el pólipo pues yo estaría con protectores o reguladores de la inflamación intestinal para evitar que el pólipo siga creciendo, porque tanto el tumor maligno como el tumor benigno crecen y se nutren de acuerdo a todo el proceso de inflamación circunscrito que hay en la zona. Porque ahí una cosa que se me olvidó decir en la prueba diagnóstica, otro de los biomarcadores que yo busco es la presencia de la interleuquina 6 y el factor de tumoración necrótico alfa. Ambos se aumentan en el intestino permeable, pero ambos también son los causantes de que crezca un tumor benigno o de que crezca un tumor maligno. Entonces, una de las cosas que tienen que empezar el paciente, o sea, que uno tiene que empezar a regular es todos los alimentos que pueden activar la producción de estos factores, que se liberan cuando consumimos grasas oxidadas, que son las grasas refritas, recontrafritas y requetefritas. Otro es cuando consumimos alimentos que son carbonizados. Puede ser que tú digas, no, pues no voy a freír las cosas, pero lo voy a llevar a una plancha o lo voy a someter a mi olla de vapor, o sea, olla de estas que cocinan por aire, Okay. que no está enfrentado a una grasa, pero si tú haces que ese alimento se dore, en la medida que se dore se libera una sustancia que se llama, ay Dios, Ahorita la investigamos. es como una antalaciclina así que se libera y esa propicia directamente la conversión a la irritación, a la mutación de los genes y a que aparezcan las células neoplásicas tumorales benignas o malignas. Entonces están relacionadas con la parte esta. Entonces ese simple hecho de dorar alimentos o en la plancha sin grasa o en una olla de esta de calor por eso, mientras más dores el alimento, todavía es mucho más dañino. O sea, entonces no se deben consumir, estos pacientes que tienen esto no deben consumir alimentos que estén dorados por cualquier fuente de calor. Acrilamida, exactamente. Gracias, Candy. Gracias, Candy. O sea, yo sabía que era solo eso te lo dije con una cosa bien, a la Y acrilamida. hay aditivos, cuando haces el test epigenético, hay aditivos que aparecen dentro de este test. Claro, y el test epigenético tiene en uno de los acápites te va a dar los 10. Hay más, puedes tener más, pero te va a dar los 10, está limitado a darte nada más los 10 que más impactos están en esos momentos agravando al material genético. O sea, Ok, ahora doctor, por decirlo, una de las cosas que estuvimos analizando en el congreso de la semana pasada era específicamente tratamientos que se le dan a los pacientes con ciertas enfermedades o específicamente cuando tengan que ver con un tratamiento que se le tengan que dar de origen, llamémosle medicina regenerativa, medicina funcional. Tú como especialista manejas más este tipo de tratamientos, ¿no? sí, Y también te enfocas en la herbolaria. exacto, me encanta la herbolaria. Ok. Soy fan de la herbolaria. Sí, nos hemos dado cuenta. Ahora, doctor, por decirlo, algunos médicos habíamos analizado, ahora que se va a dar un curso de una masterclass y habíamos quedado que durante este podcast los médicos que nos quieran contactar para que puedan recibir una beca al 100% en línea, porque vamos a dar las becas, ¿verdad? Que quieran asistir a este curso. ¿Te acuerdas el nombre del tema que íbamos a dar para esta masterclass? Va a ser específicamente, tiene que ver con nutrigenética y nutrigenómica. Así es. O sea, cómo los alimentos impactan en los genes y cómo los genes te condicionan a que consumas ciertos alimentos. Y que tiene que ver con el impacto sobre la suplementación. Exactamente. O sea, si la suplementación, ¿qué tanto se enfocaría? Porque algunos doctores es lo que preguntan, dosis, qué nutriente es o macronutriente, en horarios recomendados y sobre todo, qué tanto impacta en esto del intestino permeable, ¿no? Exacto, sí. Y que sobre todo ya cuando tienes, ¿qué enfermedades evitar? Ejemplo, mira, una de las cosas que estabas hablando de la medicina regenerativa, un paciente con intestino permeable, tú tienes que jugar hasta qué punto de vista está desbalanceado el mecanismo de regulación e impacto de las enzimas antioxidantes. Porque imagínate,
en un paciente con un intestino permeable, donde estén predominando todos los procesos oxidativos y le pongas ozono? ¿Qué pasaría? Es fíjate que es muy interesante. Entonces, Porque sí se hablaba de ozono. agravarías aún más el problema. Sí. Entonces, tú no tienes que saber si, o sea, voy a decirte, yo he colocado en pacientes con intestino permeable ozono, siempre y cuando, pero me voy a un balance y digo, bueno, ¿En qué momento tendría que usarlo? ya hice una prueba del intestino permeable y encontré que había una presencia de cándidas. La cándida es un hongo que crea incluso intestino permeable porque ella aprovecha esos poros para meterse por ahí y desarrollar sus hifas y expandirla por debajo del epiteliocito. Lo que quiere decir que tú puedes matar la cándida de arriba, el cuerpo de la cándida, más siguen las hifas debajo que pueden después de nuevo volver a regenerar todo el grupo de cándidas. Entonces, pues, ahí en ese caso, yo sí avalo de que debe entrar el paciente con la ozonoterapia para Ozono vía rectal. No, rectal. Explícalo bien porque No, bueno, se suponía que estamos hablando de la vía rectal. Sí, porque Entro con el ozono por la vía rectal para ayudar a eliminar y controlar ese exceso de cándida, porque el ozono sí mata la cándida porque es un antiséptico y un bactericida. Pero sobre todo ayuda a ¿Y eliminar. cuántas sesiones o terapias sería de ozono? Yo pondría de 5 a 7 secciones como va mejorando la Por clínica. semana, Pero esto siempre combinado con citoprotectores directamente del endotelio. Y traería ejemplo. O sea, un tratamiento más completo darías tú. Sí, y entonces entraría con protección, digamos, directamente del endotelio, entraría con moduladores de la inflamación, trabajando que podrían ser en la parte herbolaria, podrían ser exosomas que pondría el paciente para controlar. Exosomas. Sí, de hecho sí, hay exosomas para controlar todo este problema de la inflamación a nivel del intestinal. Platícanos qué son los exosomas, doctor, para que algunos doctores que nos escuchan o personas en general. Bueno, exosomas hay muchos y variados. Sí, claro. El exosoma no es más que agarrar el secretoma, que pueden ser de células madres, que incluso es mucho mejor trabajar con el secretoma de células madres que directamente con las células madres. Yo prefiero 10.000 veces trabajar mejor con un exosoma que con la misma célula madre. Entonces yo trabajaría con un exosoma basado en el secretoma de las células madres, sobre todo el secretoma antiinflamatorio que desarrolla las células madres. Un secretoma pueden ser desde aminoácidos que están compuestos, desde lípidos que están compuestos, desde fragmentos de microARN y ciertas interleuquinas que van a ayudar a controlar y modular. Ese es un tratamiento. Exacto. Acuérdense que el secretoma es como decir, es la comunicación con lo que una célula conversa con la célula de al lado. Como no, sus palabras es secretoma, es una proteína que le manda a aquella célula de al lado y aquella célula de al lado sabe lo que tiene que hacer. Y entiende lo que tiene que fabricarse. ¿Cómo se aplica? Entonces, esos exosomas se pueden aplicar directamente, o se pueden poner a través de suero, o se pueden poner de forma intramuscular, o pueden ser también inhalados o tomados. Hay algunos que son tomados, pero eso depende del fabricante. O sea, el médico ahí sí tendría que ponerse en contacto con el fabricante, ver la calidad de la certificación de calidad de ese producto, claro, y aplicarlo en cuanto a eso. También, pues, además de esto, pondría, te dije, moduladores de la inflamación y trabajaría con sustancias específicas que son para regular esto. Ok, para los que nos ven está apareciendo el número de teléfono que quieran asistir a la masterclass en línea. Ajá, dice que, bueno, ya 25 ya se inscribieron para esta masterclass. Ya les daremos la fecha. ¿Qué fecha habíamos? Es febrero, ¿verdad? Creo que tentativamente va a ser el 21 de febrero, para que lo quieran apuntar. Va a ser esta masterclass. Pero sí nos tienen que enviar a ese número de teléfono los doctores que quieran apuntar a esta masterclass. A ese número tienen que apuntarse, tienen que dar su nombre y ahora sí que sus datos. Un correo electrónico es muy importante porque para que ahí les mandemos información, ya sea por su WhatsApp o por correo electrónico. Mira, te voy a dar un tip, sobre todo para los médicos que están cerca de las zonas costeras, más sobre todo pegado a la parte de Yucatán, iba a decir a la República de Yucatán, más pegado a la península de Yucatán. Hay una investigación que se hizo muy seria en Cuba con el mangle rojo. La tintura del mangle rojo
ayuda mucho a reparar. Es una tintura de hierbas. Sí, del mangle. O sea, tú Por una eso. agarras como la Sí, cáscara. porque a lo mejor para ti es normal decir cuál y aquí en México no sabemos qué es. Del mangle rojo, porque hay varias variedades de mangle. Dentro Ok. del mangle hay uno que se llama mangle rojo. Es la corteza del mangle rojo que se coloca en agua y esto va a destilar una tintura que es roja, que tiene propiedades cicatrizales tanto en la úlcera como la gastritis trófica y todas estas cosas, pero sobre todo controla mucho el intestino permeable y es un modulador completamente de la inflamación. Único inconveniente que tiene el mangle rojo, los estreñidos, porque sí puede aumentar el estreñimiento. Pero si a esto tú le pones que le puedes incrementar un poco más la sábila o el nopal, pues bien, o aumentas, ejemplo, los omega 3, son muy importantes Ay, sí. la aplicación del omega 3 en estos pacientes, sobre todo en horarios de la tarde-noche, aumentar la dosis de omega 3 y esto ayudar a controlar el proceso de defecación, pero el mangle rojo actuaría completamente, en cuestión de 21 días resuelve casi con todo el proceso de inflamación intestinal. Yo creo que ahí entra, ahorita que hablabas de los omega 3 y de la glutamina, algunos o simbióticos, yo creo que la parte de que les preocupa a algunos doctores que hemos estado en los últimos congresos y cursos, es que tanto tiene que ver el microbioma en el impacto de la salud mental. Y es donde juega mucho algunos ácidos grasos omega 3, ¿no? Exacto. Casi siempre todos los factores mentales, enfermedades mentales, una de las cosas importantes que ha demostrado los omega 3 controlar mucho el proceso inflamatorio que está asociado a la enfermedad mental, ya sea desde el campo de las enfermedades psiquiátricas, el campo de las enfermedades neurodegenerativas o las enfermedades cosa como compartimental que se caracteriza por alteraciones en comportamiento sin llegar a afectación psiquiátrica como la hiperactividad, el autismo y estas cosas. El omega 3 ha jugado un papel muy importante en regular esa respuesta inflamatoria. Y igual también te lo decía, algunos aminoácidos específicos como la taurina, como es la glutamina, como es la lisina, que juegan papeles fundamentales en esto, y la regulación del microbioma con suplementos. De hecho, ya en México existe el primer psicobiótico, así se llama, psicobiótico. Creo que está en la farmacia de San Pablo y no me acuerdo si en las ahorros, sí, creo que sí, en la San Pablo y en el ahorro, que es una cepa de probiótico que es directamente para controlar toda la respuesta de neuroinflamación que sucede asociado a estos trastornos. Y es un psicobiótico. Pues, pues yo creo, doctor, que ahorita estos temas que hemos estado tocando estas últimas semanas son temas que han despertado mucho interés y sobre todo algunos médicos que no tenían mucho en conocimiento la parte de la epigenética, el test que da la epigenética, la información que nos desarrolla y sobre todo la aplicación y la interpretación hacia su paciente. Y lo importante es que no es lo mismo atender a una persona por síntomas a atenderla por deficiencias. Exacto. Entonces, pues algunos docentes y médicos que nos quieran acompañar a la masterclass, reiteramos, ahí el número va a aparecer en pantalla nuevamente para los que se hayan apuntado. Y también tenemos planes para el sureste de México, algunos médicos están interesados en que les demos algunos cursos, estaremos por allá también. Pero lo más importante es que los lunes a las 12 pues sí, ya de la tarde, en el podcast, todos los lunes, estaremos aquí presentes, si Dios mediante. Doctor, ¿algo que quieras agregar para cerrar ese tema? No, si estuviéramos en Cuba diríamos las 12 del mediodía. Es correcto. Bueno, pues esas son las costumbres de cada país. Bueno, el caso es que yo sí lo que le quiero recomendar a los médicos es que específicamente todas estas enfermedades, si han escuchado el resto de los podcasts, yo nunca he dado un tratamiento así directamente. Hay que hacer esto, más esto para tener resultados. Todo va siempre a depender de los resultados que uno obtenga por las pruebas de los biomarcadores que uno haga para la enfermedad, que hay biomarcadores diagnóstico, pronóstico, de evaluación, de calidad, de profundización, de cronicidad. Hay distintos biomarcadores,
pero también depende igual del test epigenético, que le va a ser una herramienta que le va a dar la luz para guiar el tratamiento en qué es lo que necesita el paciente y qué es lo que no debe estar en contacto con el paciente porque perjudicará su salud. Porque no dan plan alimenticio, dieta, algo así, ¿no? Exacto, y ya incluso a un médico que no sabe trabajar con dieta le está ayudando ya a planificar la dieta, Así es. porque te está dando todos los resultados de lo que el paciente sí puede asimilar y comer. Y todo esto, pues jugar con la clínica, entonces sí entraría a jugar con la clínica y con la parte funcional y así ir estratificando los tratamientos. Y también si algún doctor necesita saber dónde se hacen ese tipo de estudios epigenéticos, también pueden preguntar en otro número, no sé si Candy puedas poner otro número que va para el estudio epigenético, porque nos han estado preguntando, y bueno, ¿y dónde los hacemos? O dónde se hacen esos estudios de epigenética. También se les puede dar información acerca de esos estudios de epigenética. Se les va para que ustedes nos pregunten el costo y en qué formato se les envía la información o cuál es el protocolo para enviar los folículos de los pacientes que tengan. También ya está apareciendo en pantalla ahí de los estudios de epigenética por si algún doctor está interesado en que se les hagan estos estudios. Pues doctor, pues se nos ha acabado el tiempo. Realmente es siempre gratificante conversar contigo, que nos des varios tips de salud, de cómo se desarrollan las enfermedades, cómo prevenirlas y sobre todo y lo más importante, ¿no? Educarnos. Exacto. Educarnos y actualizarnos en estos temas. Muchas gracias, doctor Lismar. Se nos pasó la hora muy rápido. Exacto, se fue rapidísimo. Un tema interesante y polémico. Pues ya en la semana pueden preguntarnos qué tema estaremos abordando la próxima semana y estén al pendientes de la masterclass. Pues gusto en saludarles esta tarde. Bueno, hasta Nos vemos la luego. próxima. Hasta luego.